Les encargamos a todos. Muchísimas gracias a todos. Les encargamos la conversación. Nos reunimos el día de hoy, martes 25 de marzo, para escuchar todo lo que ha venido pasando en materia de seguridad con nuestro querido amigo David Saucedo, especialista en seguridad. Y empezaríamos su participación con 25 minutos, luego damos una apertura para que hagan preguntas y respuestas y evidentemente empezamos con Miguel Quintana para empezar a moderar el proceso de las preguntas. Les pedimos a todos, por favor, que sean preguntas para que podamos iniciar. Yo iniciaría, estimado David, primero agradeciéndote, como siempre, reiterándote nuestro agradecimiento en este tema que ha sido evidentemente muy complicado y que tiene a México en jaque. Y yo iniciaría preguntándote dos cosas para dar paso a tu participación. Lo de Teuchitlán es muy complicado. ¿Qué está sucediendo en México? ¿Qué va a pasar después de lo que está sucediendo en México? ¿México puede salir de este problema o seguiremos en las mismas circunstancias desde hace ya bastantes años? Gracias, David. Es todo tuyo el auditorio. Y gracias, Adriana, gracias a todos que tuvieron la atención de conectarse para tener esta interacción. Nuevamente agradecerle a Adriana esta posibilidad de conversar con su audiencia. Es una audiencia siempre inteligente, perspicaz, que genera muchos desafíos en las ocasiones que he tenido oportunidad de compartir con ella. La conozco desde hace tiempo. Es una mujer sumamente inteligente que sale del ritmo normal de una conversación y va al fondo de la sustancia de los temas. Así que en atención a esta invitación que amablemente me extendió, comenzaría diciendo lo siguiente. Los grupos de narcotráfico en México lamentablemente se han ido integrando una dinámica de narcoterrorismo, por más que al gobierno federal le incomode el término. En América Latina, desde hace ya bastantes años, desde hace décadas, se utiliza el término con regularidad. El término se acuñó en América Latina, en el Perú, para describir este enfrentamiento que tuvo el Estado peruano con el movimiento Sendero Luminoso, y después en Colombia, los distintos gobiernos que enfrentaron al cártel de Cali, al cártel de Medellín, al cártel del Valle del Norte, para caracterizar estos eventos de alto impacto que consistían en magnicidios, ataques con bomba, en aviones, en terminales, también en instalaciones de seguridad pública, utilizando este término para definir los ataques del crimen organizado en contra de la población civil. Evidentemente, el término terrorismo no se acuñó en América Latina, fue definido por autores de sociología, de ciencia política, para describir otros fenómenos de Europa, de Oriente Medio. A diferencia del terrorismo clásico, el narcoterrorismo busca un objetivo económico criminal. El terrorismo clásico busca objetivos políticos, ideológicos y religiosos. Pero tiene en todo lo demás grandes similitudes. Son ataques en contra de la población civil, realizados por organizaciones armadas que buscan inducir una conducta del Estado a favor o en contra de alguna causa, que se difunden masivamente por medios de comunicación, tratando de difundir el terror. Por una razón de imagen, el gobierno de Claudio Sheinbaum se ha resistido a aceptar que tenemos actos de narcoterrorismo, lo son en toda la extensión de la palabra. Reitero, no son actos que busquen objetivos económicos, religiosos, políticos, ideológicos, son objetivos económicos criminales. Entiendo la resistencia del gobierno federal a definir los ataques del narcotráfico como actos de narcoterrorismo, porque tienen miedo de que se genere una mala imagen para el país, de que haya una reducción en los flujos de inversión, los flujos turísticos, o que el gobierno de los Estados Unidos active los mecanismos de intervención que tiene para enfrentar el terrorismo a nivel internacional. En todo caso, me parece que esa mala imagen de México ya la tenemos desde hace tiempo a nivel internacional. No ha habido una reducción sensible en los flujos turísticos, ni tampoco en las inversiones. Sí las ha habido, pero derivadas de otras consideraciones, tales como el COVID en su momento, o estas modificaciones al marco legal que hacen que las inversiones tengan menor certidumbre al momento de invertir en México. Y finalmente, los Estados Unidos lo que han hecho es amenazar con intervenciones armadas, pero y los primeros en oponerse a la intervención de las tropas americanas para el combate a los cárteles de la droga han sido los propios generales americanos, porque tienen miedo de que el poder corruptor del narco termine filtrando al ejército de los Estados Unidos. En todo caso, estos
centros de reclutamiento de crimen organizado, me pesa decirlo, no son nuevos. Los primeros en instrumentar esta práctica de reclutamiento forzado fueron los Zetas en el noreste del país, junto con el Cártel del Golfo. Hay un segmento de los jóvenes mexicanos muy grande, lamentablemente, que se incorporan a las filas del narco debido a tres razones. En primer término, a la falta de empleo. México no produce el número de empleos necesarios para poder integrar al mercado laboral a los jóvenes que llegan a la edad de trabajar. En segundo término, por esta difundida narcocultura que hace creer a muchos jóvenes que pueden vivir una vida de lujos, una vida de influencers, integrándose a los ejércitos del narco. Y finalmente, porque los cárteles de la droga también ofrecen salarios competitivos. Muchos jóvenes en el país que se integran al mercado laboral solo tienen tres opciones: migrar a los Estados Unidos, dedicarse al comercio informal o integrarse a los ejércitos del narco. El narcotráfico, en consecuencia, tiene tres modalidades de reclutamiento: el reclutamiento voluntario, por las razones antes expuestas; el reclutamiento forzado, que puede ser vía secuestro a pie de calle o mediante ofertas falsas de empleo en portales, en anuncios de periódico, dando una falsa idea de obtener un empleo de alta remuneración con muchas prestaciones, pero son ofertas falsas. Y finalmente, la mano de obra mercenaria, la contratación de profesionales de la guerra, colombianos, guatemaltecos, incluso integrantes de los Marines de los Estados Unidos y Fuerza Aérea. Este caso que nos lleva a la conversación del día de hoy se trata de apenas en función de la información que empieza a fluir. El Cártel Jalisco tiene 5 comandancias regionales a lo largo de todo el país. En su vasto narcoimperio ha establecido estructuras de transporte, comercialización de droga, producción, blanqueo de capitales, reclutamiento, cuentan con brazos armados, cuentan a su vez con aliados empresariales, anillos de protección política, policial y militar. Este rancho, Izaguirre, formaba parte de su estructura de reclutamiento. No es el único, pero sí es uno de los ranchos más importantes, uno de los centros de entrenamiento más importantes, en donde el líder regional del Cártel Jalisco en esta zona del estado, un personaje apodado El Sapo, estableció una serie de centros de formación de cuadros. Los jóvenes que ahí llegaron por diversos motivos. En ocasiones llegaron secuestrados con fines económicos, es decir, se trataba de jóvenes de cierto nivel socioeconómico que se les pedía un rescate para su liberación. Jóvenes mujeres de entre 15 y 25 años fueron secuestradas y llevadas a este rancho con fines de explotación sexual, para después ser trasladadas al circuito de centros nocturnos, bares y cantinas, en donde el Cártel Jalisco tiene comercialización de drogas ilícitas. Y un segmento importante de jóvenes también fueron llevados a este rancho con el objeto de que pasaran por las pruebas de formación de sicarios. Se les imponían pruebas atroces de sicariato. Seguramente ustedes recordarán una imagen que también circuló por las primeras planas de todo el mundo, de jóvenes de los Altos de Jalisco que fueron secuestrados y obligados a asesinarse. A una imagen pavorosa de uno de ellos empuñando un machete, decapitando a uno de sus compañeros. ¿Qué es lo que se busca con este tipo de prácticas? Identificar a jóvenes que tengan la temeridad, la fuerza, la sangre fría para convertirse en sicarios del Cártel de Jalisco. Los que no pasan las pruebas, que son pruebas de resistencia física extenuantes, eran asesinados. A pesar de que el gobierno federal ha tratado de minimizar el hecho, diciendo que no había hornos crematorios, lo cierto es que están tratando de confundir con una discusión semántica lo que en los hechos sí existía en este rancho. Personalmente tuve la oportunidad de visitarlo y pude constatar que en el rancho, en efecto, no existen hornos crematorios como tales. No son estructuras de concreto en donde había compuertas para combustible y otras. No se tratara de funerarias establecidas como todos conocemos. Se tratara de hoyos en el suelo, en los cuales se depositara los cadáveres descuartizados de las personas secuestradas por el narcotráfico. Les ponían combustible, en ocasiones gasolina, maderos, carbón, llantas, plásticos, con el objeto de generar hogueras. Estas hogueras, para calcinar cadáveres, las instrumentó en primer término hacía muchos años el Cártel de los Zetas.
que eran integrantes del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales del Ejército, desertores del Ejército Mexicano, que tenían como comisión, como tarea combatir al narco, se pasaron al lado contrario y se convirtieron en el brazo armado del cártel del Golfo. Era ese. Sí, sí, gracias. Entonces, lo que tenemos No, actualmente sí. no son propiamente hornos crematorios, se trata de hogueras en el suelo. Un instituto de investigaciones tuvo el buen tino de realizar un seguimiento de esta zona de Jalisco con fotos de satélite y empezó a revisar cuáles eran las modificaciones que había tenido la superficie del terreno y en efecto se detecta a simple vista en las fotos aéreas y también en la inspección visual que pudimos realizar, se trataba de hogueras en donde se encontraban restos óseos calcinados. ¿Y qué es lo que ocurre? Tal y como se ha mencionado hasta la saciedad. El cártel Jalisco Nueva Generación floreció, creció, se expandió en el último sexenio bajo el gobierno de Enrique Alfaro. Es algo común que los grupos del narcotráfico tengan una medida de protección política y policial conformada por las autoridades locales. Así como el cártel de Sinaloa se benefició de la complicidad de las autoridades locales, de los distintos gobernadores de todos los partidos, de los últimos sexenios, los gobernadores que tuvieron el control de sus respectivos del estado de Sinaloa. En el caso de Jalisco, el cártel Jalisco Nueva Generación estableció una sinergia con el gobernador Enrique Alfaro y con varios alcaldes de su mismo partido político. Esto no es nuevo, me pesa decirlo. En su momento, en la época autoritaria, el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, también estableció una sinergia criminal en distintas entidades con distintos grupos del narcotráfico. Ahora sabemos que en la así llamada guerra contra el narco que estableció, que lanzó el presidente Felipe Calderón, el propio gobierno federal de aquellos años estableció una relación, una sinergia con el cártel de Sinaloa. No se trató de una guerra contra el narco, se trató de una guerra contra ciertos grupos de narcotráfico que eran adversarios del cártel de Sinaloa. Es en este sentido que podemos afirmar que desde hace tiempo el narcotráfico dejaron de ser grupos criminales y élites regionales, estatales, se convirtieron en élites que establecían algún tipo de nexo de contacto, de negociación con el Estado mexicano. Yo difiero de las voces que afirman que tenemos un narcoestado. Los narcotraficantes todavía aún no definen la política fiscal, la política monetaria, tampoco establecen el tipo de relación bilateral que se tenga que tener con los Estados Unidos, no manejan estrategias en materia de salud, en materia de educación, pero sí influyen de manera decisiva en ciertas estrategias, en las estrategias de procuración de justicia, seguridad pública y en la designación de representantes a cargos de elección popular. Regresando al tema de Francis Aguirre, lo que tenemos es un centro de reclutamiento que sí se convirtió en un centro de exterminio, en donde eran asesinados los jóvenes que no pasaban las pruebas de sicariato o que ya habían sido jurados el rescate por el cual se le estaba ofreciendo su liberación, o bien de jóvenes que ya habían pasado por el circuito de prostitución de los centros nocturnos que maneja el cártel Jalisco Nueva Generación. Pero no es el único centro. Este centro únicamente abastecía de sicarios a los frentes de guerra que el cártel Jalisco tiene en los estados de Zacatecas, de Jalisco y Colima. Hay otros mandos regionales del cártel Jalisco que tienen esta misma infraestructura. ¿De qué estamos hablando? Así como el Ejército o la Guardia Nacional tienen hospitales, bancos, centros de reclutamiento, academias de formación, áreas de comunicación, abogados. Cada uno de los mandos regionales del cártel Jalisco cuenta con lo mismo. Cuenta con hospitales en donde pueden curar sus heridos, cuentan con empresas en donde pueden blanquear los capitales productos de la actividad ilícita, cuentan con anillos de protección política, corporaciones de seguridad pública a su mando, cuentan con centros de reclutamiento y de formación de cuadros, cuentan con abogados, notarios, con los cuales cometen actos de corrupción, traslado de dominio. Es decir, tienen toda una infraestructura económico, empresarial, de formación de cuadros, jurídica, en materia de comunicación, para sostener todas las actividades del cártel Jalisco Nueva Generación. No se trata de una banda de hombres armados que actúan en solitario, no se trata de forajidos. Hay que verlo como una mesa de cuatro patas. El cártel Jalisco y el cártel de Sinaloa y la nueva familia michoacana son grupos de macrocriminalidad.
Les decía que son mesas de cuatro patas porque por un lado, la pata uno vendría a ser el grupo armado, el grupo criminal. Un segundo sostén vendría a ser la alianza, el anillo de protección político, policial, militar. Un tercer sostén de los cárteles son todos los negocios, el anillo de protección empresarial para el blanqueo de capitales, para la reinversión de ganancias. Y finalmente está una base social de apoyo. Esta base social de apoyo está conformada por comunidades rurales, urbano-marginadas, a los cuales el cártel Jalisco abastece de medicinas, brinda, otorga despensas, financia obras de desarrollo municipal. Y en este caso cuenta con centros de reclutamiento y de formación de cuadros. Entonces, estos grupos de macrocriminalidad a los que hice mención, pues tienen toda esta infraestructura. Apenas estamos conociendo una pequeña parte de todo lo que ha construido el cártel de Jalisco Nueva Generación con los años. De acuerdo con las filtraciones que dio a conocer Guacamayas, este grupo de hackers de América Latina que se infiltró a los servidores de la Sedena, sabemos que la propia Sedena tiene perfecto conocimiento de alcaldes y gobernadores que han establecido sinergia criminal con distintos grupos. Se ha documentado en la prensa que Morena gozó del respaldo del cártel de Jalisco y también del cártel de Sinaloa en procesos electorales en Sinaloa, en Michoacán, en Zacatecas, en Aguascalientes, en distintas regiones del país, en donde tiene presencia el narcotráfico, juegan a favor de un u otro partido. En este caso, jugaron mayormente a favor del presidente, como lo habían hecho en su momento, a favor de los candidatos del PRI. Entonces, lo que tenemos en la Rancho Izaguirre es un microcosmos, es apenas una pequeña muestra de todo lo que han avanzado los grupos del narcotráfico. Hay un antropólogo muy connotado en México, Claudio Lomis, que ha hecho un estudio penetrante acerca de estas prácticas sádicas, inhumanas, de tortura, descuartizar cadáveres, e incluso, de acuerdo con lo que refieren algunos de los reclutas que pudieron escapar de este rancho, se les obligaba a la ingesta de carne humana. Claudio Lombis es un antropólogo mexicano que hizo toda su carrera en la Universidad de California. Tengo entendido que ya hace tiempo está residado en México, forma parte del Colegio Nacional. Tiene una serie de estudios muy penetrantes, muy perspicaces acerca de esta visión, esta práctica que realizan los integrantes del narcotráfico del canibalismo. No es una visión romántica, es una visión totalmente científica, antropológica. Claudio, si lo entendí bien, nos explica que los narcotraficantes, sin saberlo, lo que están haciendo es recuperar algunas de las viejas prácticas de las culturas prehispánicas, que consistían en generar guerras floridas, capturar enemigos, hacer sacrificios humanos y devorar su corazón. Es algo que está arraigado en la psique de ciertos pueblos y comunidades en donde opera el cártel Jalisco Nueva Generación. No es el único gesto, rasgo que tiene el narcotráfico. También hay esta vertiente de narcos satánicos, es decir, de narcotraficantes que sí profesan una fe. En este caso, se adhieren a una secta. La Iglesia de la Santa Muerte no ha sido reconocida en México justamente por su propensión a sacrificios de animales y sacrificios de personas, pero sí hay una iglesia de la Santa Muerte y los narcotraficantes, muchos de ellos sí profesan esta religión. Lo que tenemos actualmente en el debate, ya con esto quisiera cerrar para poder empezar a tener un diálogo con ustedes, creo que hemos recibido información abundante acerca del Rancho Izaguirre, así que me resulta más retroalimentador y también para con ustedes poderlo tener la oportunidad de interactuar. ¿Qué es lo que hay en el ambiente? Y creo que el gobierno federal ha asumido tres posturas distintas. Inicialmente partió de un esquema de absoluta negación de que hubiera algo relevante en este rancho. Después se mostró más empático con lo que empezó a aflorar y surgir en el mismo, toda esta información de las atrocidades que se estaban cometiendo, que se cometieron en su momento. Y finalmente, temerosos de que Rancho Izaguirre se convierta en la Ayotzinapa de Claudio Sheinbaum, han tenido una postura más distante y tratando de contener esta circunstancia. Manejar el conflicto a efectos de que no se genere una erosión en contra del partido gobernante, en contra de las autoridades.
Me parece que no les va a funcionar. Creo que a nivel internacional está muy marcada la percepción de que en México se cometen errores por parte de los grupos de crimen organizado, de que los gobiernos anteriores, en este caso el gobierno de Manuel López Obrador, fue permisivo frente a esta situación, tuvo una actitud de brazos caídos, que se sintetizó en una frase que él mismo pronunció de abrazos y no balazos, pero que ahora no se puede sostener, justamente por las presiones de Washington al respecto. Donald Trump ha sido muy insistente en solicitar de parte del gobierno mexicano tres cosas: el incremento de los decomisos de drogas ilícitas, la captura de narcotraficantes de alto perfil y la extradición de algunos narcos que estaban purgando sentencias en el sistema penitenciario mexicano, que como ustedes saben, lamentablemente es muy corrupto. ¿Qué perspectivas tenemos de futuro? Son complicadas. El secretario Mar García Harfuch, aceptando sin conceder que tenga él la voluntad de desmantelar todos estos centros de reclutamiento y de exterminio, aceptando que él quisiera hacerlo, veo que está un poco complicada la situación debido a una división que hay en el interior del gabinete de seguridad. Ese gabinete se da entre el ala civil, como él, y los militares, que se niegan a aceptar directrices de un civil que no sea la propia presidenta de la República. Por otro lado, el presupuesto en materia de seguridad, de procuración y justicia que se aprobó para este año es más o menos el mismo que se había aprobado para años anteriores. Si con ese presupuesto no se logró gran cosa, pues yo he explicado que manteniendo ese mismo ritmo de gasto se puede avanzar en positivo en el combate a los grupos de macrocriminalidad. El tercer desafío lo representa el propio Washington. Si Washington toma la determinación de solicitar la extradición de narcotraficantes para que purguen sentencias en cárceles americanas, y si comete el error de condenar a muerte a algunos de los narcotraficantes enviados en extradición, eso va a provocar en México un incremento de la violencia. Los narcotraficantes en México, ante la perspectiva de morir en los Estados Unidos en la silla eléctrica o con una inyección, de morir en los Estados Unidos a morir peleando en México, estoy seguro que van a preferir lo segundo. Y eso va a provocar episodios de violencia como se vivieron en Colombia en la década de los 90. Entiendo perfectamente que la narrativa de Donald Trump sea tratar de cumplir las promesas de campaña y tratar de satisfacer a su propio electorado. Pero si él aplica esta estrategia, que la manifestó, que los 29 narcotraficantes extraditados de Estados Unidos a México se está pidiendo la pena de muerte para 7 de ellos, cuando se ejecute el primer narcotraficante, en automático en México va a haber un incremento de la violencia. Y en último lugar, lo que tenemos es una dinámica interna de los propios cárteles de la droga. El cártel de Sinaloa está inmerso en una guerra civil entre el grupo del Mayo Zambada y el grupo de los Chapitos. El cártel de Jalisco Nueva Generación, todo parece indicar que se rompió la línea sucesoria con la sentencia que recibió el hijo del Mencho en los Estados Unidos y la captura y la extradición de uno de sus hermanos. Esto impedirá que el Mencho pueda heredar el mando de su organización a alguien de su círculo familiar. En los cárteles de la droga es frecuente que haya sucesión por parentesco, pero no habiendo ningún miembro varón del cártel Jalisco cercano al Mencho, entonces eso implica que cuando él ya no esté, ya sea porque fallezca, porque sea capturado, porque sea extraditado, se comenta con insistencia que él enfrenta un padecimiento renal. El día que ya no esté, por alguna circunstancia, seguramente habrá una guerra sucesoria entre los 5 generales del cártel Jalisco Nueva Generación que se van a disputar el control de dicha organización. Pero todo esto en el contexto de que el cártel Jalisco se convirtió en una industria de guerra, que para tal efecto está creando, reproduciendo estos esquemas. No es el primer centro de reclutamiento forzado, no es el primer centro de adiestramiento. Se tenía conocimiento de otro en la región de los Altos de Jalisco, en la zona de Talpa y Allende, y hay otros en el estado de Chiapas, otros en el estado de Guanajuato, en Veracruz, en Tijuana y muy probablemente en las inmediaciones de la ciudad. Son centros de regionales que requiere el cártel Jalisco para poder capacitar a sus sicarios en el manejo de armas de fuego, defensa personal, manejo de explosivos y tácticas de tortura. No me estuve tomando el tiempo, Adriana, pero creo que ya estoy casi en el límite. Entonces, quisiera, si me lo permites, empezar con los cuestionamientos de nuestra auditorio que amablemente nos acompaña el día de hoy.
Muchísimas gracias, David. Te paso la palabra, estimado Miguel Quintana. Sugiero respetuosamente que pudiéramos ir haciendo los bloques de preguntas de 3 en 3 para poder avanzar lo más rápido posible, recordándoles a todos que son preguntas. Miguel Quintana, estás por ahí, ¿verdad? Me parece que tuvo problemas en su internet. Avanzo, avanzo a su servidora y empiezo con una aseveración que haces, estimado David, porque me llamó la atención. Reconoces evidentemente que traemos un problema de la aceptación en el asunto de si son o no un campo de exterminio, pero también eres muy claro para decir que no somos un narcoestado por algunos datos que no maneja todavía el narco en este tema, en este caso la estrategia fiscal, la política de salud, etcétera. Pero de la información que tenemos, hay más de 5.700 fosas en México y de la información que tenemos es que el narco es el quinto empleador en México. Entonces, ¿cómo lograr equilibrar una u otra de las versiones en ese sentido? ¿Qué se necesita para que sí lo seamos? Y lo que nos narras que además es un horror, ¿qué se necesita para que esto se acabe, no? En fin, yo lo dejaría así. Le damos paso a Memo Galán y luego a Gracia Inés. Gracias, Adriana. Bueno, mi pregunta es un poco enfocado a un reportaje que he visto sobre el reclutamiento que menciona, es un reportaje del año pasado, que decía este reportaje que reclutaban alrededor de 350 personas por semana. También en otra parte, en otro reportaje, estoy mirando o estaba mirando también del año pasado o de 2023, perdón, del 2023, que en México había alrededor de 170,000 personas pertenecientes al crimen organizado. Mi pregunta fundamental es, bueno, también por otro lado, la cantidad de desaparecidos que tenemos en el sexenio anterior y lo que vamos del presente, aparentemente entiendo es de 50,000 más 6,000, no sé si están bien estas cifras, pero de estos 50,000, la pregunta específica es, de estos 56 o 50,000, más lo que sea, eh, la pregunta específica es si hay alguna estadística de estos 50, ¿cuántos más o menos pudieran haber sido personas que han fallecido a manos del crimen y cuántos han pasado a formar parte de las filas del crimen organizado? Nada más, gracias. Gracias, David. Gracias, Memo. Adelante, Gracia Inés. Sí, buenas tardes. Yo nada más preguntar si ese nuevo rancho que hoy en la mañana se dio a conocer, el rancho La Vega, que está a 26 kilómetros de ese rancho Izaguirre, forma parte de la misma pata o porque físicamente se ve prácticamente igual, se puede confundir uno con otro, los techos del mismo color, todo, o sea, se ve prácticamente igual. Entonces, y ya estaba cateado desde anterior, o sea, en silencio lo catearon. Entonces, forma parte de lo mismo que usted está diciendo que apenas empezamos a conocer. Me asusta. Gracias. Gracias, querida Gracia. Vamos, te cerramos esta primera ronda, David. Adelante y luego ya abrimos la siguiente. Con todo gusto, Adriana. En América Latina ya tenemos algunas métricas para poder evaluar cuál es el nivel de penetración del narcotráfico en las estructuras del poder político. En el proceso 8000, un juicio que se celebró, que se realizó en Colombia, en donde se analizaron los recursos de campaña que recibió el entonces candidato y después presidente Ernesto Samper, se descubrió que el cártel de Cali había financiado la campaña de Ernesto Samper a la presidencia de Colombia. El propio Ernesto Samper terminó reconociendo que dinero del narcotráfico le había abastecido para su proyecto presidencial. Él terminó diciendo que no se había enterado, que más bien algunos colaboradores habían aceptado este recurso sin impararlo. El general Manuel Antonio Noriega, expresidente de Panamá, fue capturado por las tropas norteamericanas en una invasión ordenada por el presidente George Bush padre,
con la cual se depuso al presidente panameño y fue juzgado en una corte de Florida, sentenciado por delitos de narcotráfico. Lo mismo ocurrió con el expresidente de Honduras, capturado también por las autoridades norteamericanas en Honduras, después extraditado. Estos casos son ya muy claros, en donde el narcotráfico intervino en procesos electorales presidenciales y financió a candidatos que después tuvieron una postura de respaldo a los proyectos criminales. Se ha mencionado insistentemente que la campaña de Andrés Manuel López Obrador durante todo este tiempo en el que intentó ser presidente recibió recursos del narcotráfico. Sin embargo, al día de hoy no hay ninguna prueba consistente, consolidada, versiones de terceros, información, algunas personas también de mucha reputación, pero no hay ninguna prueba, grabación, transferencia que nos permita suponer que alguna campaña presidencial haya recibido recursos de narcotráfico, por lo menos no en el caso de los gobiernos de Morena. No lo descarto. Sin embargo, al día de hoy no tenemos ninguna prueba, como sí las hubo en el caso del proceso 8000 en Colombia, en donde incluso había grabaciones del tesorero de la campaña de Arnulfo Santer con integrantes del cártel de Cali recibiendo recursos. El general Manuel Antonio Noriega terminó reconociendo en el juicio que se siguió en su contra en la Florida que en efecto había establecido una relación orgánica con integrantes del cártel de Medellín. El presidente hondureño, el presidente hondureño capturado y después llevado a los Estados Unidos, también reconoció para obtener una reducción de sentencia y para adherirse al programa de testigos protegidos de cierto nivel de colaboración con el narcotráfico cuando él fue presidente. Y en el caso de México no tenemos ningún indicio que nos haga suponer que esto vaya hacia allá. No lo descarto, pero por el momento no tenemos elementos como para afirmar con contundencia que ha habido de recursos del narcotráfico financiando proyectos presidenciales. Sí tengo claro que, por ejemplo, en el sexenio de Carlos Salinas, el exmandatario sí benefició al cártel del Golfo por sobre otras organizaciones. En concreto, coadyuvó para el desmantelamiento del cártel de Guadalajara y beneficiando al cártel del Golfo, del cual era una organización de Tamaulipas, del cual él también era originario junto con toda su familia política. Con respecto a la pregunta de Memo, ¿cuál es la cantidad de personas que están participando en actividad criminal y qué número de personas desaparecidas se incorporaron a los ejércitos del narco? Lamentablemente nunca hemos tenido acceso a los listados de nómina. No sabemos cuántos integrantes se suman por su propio pie, cuántos jóvenes finalmente se adhieren al cártel Jalisco o en su caso al cártel de Sinaloa o cualquier otro grupo criminal por esta percepción de que pueden tener una movilidad social, de que pueden tener un salario de alto ingreso. No tenemos esa métrica. Intuitivamente percibimos que el cártel de Sinaloa recibe más personas que se incorporan por su propio pie, mientras que el cártel Jalisco tiene más integrantes que se suman por esquemas de reclutamiento forzado. Pero son percepciones, no tenemos métricas para saber cuántos jóvenes fueron reclutados de manera voluntaria y cuántos fueron reclutados de manera forzada. También hay grupos del crimen organizado que se convierten en franquicias, es decir, que se les permite el uso del logo del cártel Jalisco Nueva Generación a cambio de una renta que pagan al cártel de Jalisco Nueva Generación. Jalisco utiliza este esquema de abrir franquicias. Entonces hay el cártel Aguascalientes Nueva Generación, el cártel Zacatecas Nueva Generación, el cártel Tijuana Nueva Generación, que son mafias locales que se unen al cártel Jalisco y que de esta manera de un día al otro dejan de ser alguna organización criminal anónima y son integrantes ya con derechos del cártel Jalisco. Con relación a la pregunta que nos hacía Inés, es muy probable que en torno al rancho Izaguirre existieran en la redonda otros ranchos, otras bodegas, en donde el grupo criminal realizaba otro tipo de actividades, el empaquetado de droga, el acopio de armas, bodega, centros de reparación de vehículos, talleres mecánicos, hospitales para poder atender a los heridos cuando sufrieron algún tipo de lesión en el campo de batalla.
no se trata de una infraestructura aislada, un ranchito que estaba por ahí perdido en alguna zona rural. Se trata de complejos que están conformados por líneas de comunicación, antenas, caminos, halcones, vigilancia, varias oficinas, dormitorios, albergues, casas de sicarios. Se trata de estructuras que alimentan al cártel Jalisco Nueva Generación. ¿De qué manera podríamos saber si este rancho al que haces referencia, Inés, pudiera haber sido también un centro de reclutamiento, un centro de exterminio? Aplicando todas las pruebas que no aplicó en su momento la Fiscalía de Jalisco. Se requieren cuatro cosas. Primero, utilizar detectores de metano. Los detectores de metano son unos instrumentos que miden las emanaciones de gas que hay en el subsuelo, producto de los cuerpos en descomposición. Se requieren radares de tierra, que son instrumentos que utiliza la industria minera para detectar movimientos en el subsuelo producto de la acción humana. Se requieren detectores de metales. Muchos cadáveres tienen piezas dentales, prótesis. Las personas son enterradas con hebillas, con relojes, pulseras, anillos, calzado que tiene metal. Y esto también permitiría saber si hay personas enterradas. Pero en el rancho Izaguirre pareciera que no se aplicaron estas tácticas, estas técnicas para poder identificar y poder peinar y escanear el terreno de manera apropiada. Quiero pensar que la Fiscalía General de la República, con esta facultad de atracción que realizó, finalmente haga esta investigación científica como debe ser. Muchas gracias. Muchas gracias, David. A ver, vamos con Ana Lucía Alvarado y yo ahorita tengo otras consultas en lo que el resto se anima a preguntar. Adelante, Ana Lucía. Sí, buenas noches. Eh, buenas noches. Bueno, mi pregunta es en relación a la comisión que proponía, que propuso más bien este marco en la sesión que reventó, en donde reventaron el quórum. Sí es conveniente establecer este tipo de comisiones porque sí se hicieron muchos adelantos en los casos pasados, pero realmente pues al final de cuentas no se llegaron a varias investigaciones, pero los resultados no fueron tomados en cuenta. Entonces, de todas maneras, como que no son, al no ser favorables políticamente, este tipo de comisiones, pues al final se hacen investigaciones que al final los familiares salen también más lastimados y donde no hay resoluciones que nos dejen satisfechos a nadie de la población y mucho menos a las familias y que son los más heridos, ¿no? Que son los más comprometidos, en este caso las madres buscadoras, a las cuales yo siento que deberíamos de apoyar muchísimo más como partido. Y otra cosa, la facultad de atracción que hizo la Fiscalía General de la República, creo que es un fiasco. Bueno, quedamos que no. Pero ¿qué tan conveniente es esta facultad? Porque yo creo que no va a ayudar en nada en cuestión política. En cuestión recursos, pues ayudaría demasiado el que se hiciera una buena investigación, pero por lo que vi, creo que incluso esos hornos crematorios de los que están hablando y que están negando, incluso los taparon para la visita que hicieron los youtubers y los medios de comunicación. Esa es más o menos mi pregunta, espero que se haya comprendido. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ana. Trataré de responder a tus preguntas de manera simultánea porque tienen mucho que ver en las dos que amablemente nos hiciste. A nivel internacional, la práctica más exitosa que ha habido para poder desenmarañar este tipo de casos de desapariciones, de fosas clandestinas, de asesinatos extrajudiciales, son los centros de identificación forense independientes. En Argentina, en su momento en Chile, en Guatemala, frente a la suspicacia que generaba
una investigación realizada por los propios gobiernos. Es muy difícil pedirle al gobierno que se investigue a sí mismo cuando el propio gobierno fue partícipe de masacres y asesinatos. En ocasiones, cuando las comisiones legislativas establecen comisiones de la verdad o comisiones para investigar y analizar, se prestan mucho para el golpeteo político y para utilizar las revelaciones de lo que se va obteniendo con fines de rentabilidad electoral. No siempre ha sido así, también hay casos, experiencias exitosas, pero sí hay la tentación de que una investigación de esta naturaleza derive en una herramienta política de erosión para el gobierno en turno. Cuando se nombra un fiscal especial, estamos en la misma coyuntura. Se piensa que una persona honesta, capaz, inteligente, con recursos, pudiera llegar al fondo de la verdad. Y esto tampoco ha sido en muchos de los casos. Entonces, la práctica internacional que ha funcionado un poco mejor, no exenta de problemas, no exenta de explicaciones, es crear un centro de identificación forense independiente del Estado, una institución como tal que esté con presupuesto, con personal técnico, peritos en balística, antropólogos forenses, profesionales de la investigación criminal. Evidentemente con una persona designada sin esta temporalidad política, es decir, que no esté ligada a un partido político, que no sea designada, nominada por el Congreso. Normalmente se trata de un jurista, alguien que no tenga antecedentes político-partidistas, y además la asistencia internacional. Es decir, que esta misma institución de identificación forense cuente con consejería, con vocería y con un respaldo de observadores internacionales, preferentemente de la ONU, para que se pueda realizar un trabajo total y absolutamente imparcial, con un presupuesto independiente para que no esté supeditado a el interés político de silenciar una investigación o de asfixiar financieramente un trabajo de identificación forense. Esta es la mejor práctica que se ha logrado, se logró en Chile, en Argentina, en Guatemala, por los colectivos, las organizaciones gubernamentales, por la propia oposición que enfrentó a dictadura, la dictadura de Pinochet en Chile, la dictadura de la Junta Militar en Argentina, y por la guerra civil en Guatemala, que en su momento los gobiernos de derecha libraron contra la guerrilla de izquierda de Guatemala y también de El Salvador. Todo esto pudiera suceder en México, ojalá. Lo veo muy difícil. No veo que el gobierno federal esté muy dispuesto a aceptar una asesoría, una intervención de la ONU, del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados, para los desaparecidos. No veo que haya un interés de el gobierno de México para aceptar una visoría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o del Tribunal Penal Internacional de la Haya. Me refiero a personas integrantes de todas estas instituciones de alta probidad que no buscarían capitalizar políticamente el tema y que estarían comprometidas con la impartición de justicia. Me parece que esta sería la mejor práctica, un centro de identificación forense. Ni siquiera es una idea mía. Muchos colectivos de búsqueda de personas han planteado esta posibilidad y por supuesto que ha sido rechazada en todo momento por las autoridades estatales y federales. Muchas gracias, David. Ricardo Rojo en el chat también nos pregunta que ante todo lo que tú nos has estado planteando, ¿qué debiera hacer la oposición? Y yo añadiría además un tema concreto, digo, Ricardo pregunta específicamente sobre PAN, pero yo añadiría un tema. Estamos todos replegados siempre por el tema de Genaro García Luna, ¿no? Como si eso nos impidiera hacer alguna exigencia o todos fuéramos Genaro García Luna, ¿no? Cosa que no es cierto. ¿Qué hacer desde esta posición de oposición? Mira, lamentablemente la oposición en México está muy diluida en el plano legislativo, electoral, en los espacios que ocupa en los medios de comunicación. Sí veo que hay una falta de liderazgo en la propia dirigencia del Partido Acción Nacional, pues fue hace tiempo capturada por un grupo que no acepta voces disidentes. Adriana, ¿para qué te cuento? Es decir, hay una serie de posturas de la actual dirigencia del Partido Acción Nacional que me parece en cierto sentido hasta mezquina.
entendiendo que tengan este nivel de antipatía hacia el gobierno federal, me parece que pudieran hacer un tipo de participación más propositiva, sumarse en todo caso a la presión internacional. Me parece en todo caso un sinsentido, por ejemplo, que la propia dirigencia del Partido de Acción Nacional se sumara con Donald Trump para la designación de los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas. Y el Partido de Acción Nacional pareciera, al menos la dirigencia actual, está usando los dedos y realmente satisfecha con la erosión que Washington genera de manera cotidiana en contra del gobierno de Claudia Sheinbaum. Me parece que jugar del lado de los Estados Unidos y no de cualquier segmento de los Estados Unidos, jugando del lado de Donald Trump, me parece que es un error. Y me parece que no van a obtener rentabilidad electoral en los procesos electorales en ciernes de este año, que si no me recuerdo son en Veracruz. O sea, habrá elecciones en Durango y en Veracruz. Me parece que tendrían que sumarse las voces de Acción Nacional a la de los colectivos de búsqueda de personas, a de las organizaciones no gubernamentales, a lo de los académicos sin filiación partidista. En este tema de seguridad, me parece que la oposición tendría que tener una posición absoluta y completamente neutra. La presidenta Claudia Sheinbaum los acusa y los señala de estar encabezando una campaña de desprestigio en contra del gobierno federal. Pues hasta donde yo me quedé, ese es, entre otras razones, uno de los objetivos de la oposición, cuestionar al gobierno federal, no tendría por qué extrañarle. Me parece que también la presidenta Claudia Sheinbaum, tratando de evitar una erosión de su base electoral, responsabiliza al Partido de Acción Nacional de algo de lo que ni siquiera creo que sean responsables. No veo al PAN como capaces de generar una primera plana en el New York Times. Tampoco los veo capaces de dictar línea editorial a los medios de comunicación que son hostiles al gobierno federal. Me parece que más bien la oposición política en México está a la saga, está varios pasos atrás de la academia, los intelectuales, los medios de comunicación críticos, las organizaciones no gubernamentales. No recuerdo una sola propuesta digna de tal nombre por parte de la oposición de derecha en México, al menos de la que está representada en las dirigencias partidistas y las que quienes tienen bancada en el Congreso. Entonces, por el momento veo que Morena goza de este raro privilegio de no tener una oposición a la altura del reto. Gracias, David. Enrique, adelante. Gracias, buenas noches. Yo le quisiera preguntar a David, el grado de complicidad entre la autoridad, y el narco y los maleantes se da a todos niveles. No hace nada nadie absolutamente. Mira, yo vivo en un ejido que no tiene más de 8,000 habitantes porque son 3 ejidos conurbados, son los más grandes en el municipio donde vivo. Ahí construyeron hace 10 años un cuartel militar donde viven más de 3,000 militares. Y en mi ejido, el problema de drogadicción, de vandalismo, de ladrones, de gente, de muchos adictos que roban en las casas de los ejidatarios es frecuente. Y yo digo, ¿por qué no ese conglomerado tan grande de militares participan y pudieran hacer un ejemplo de esa comunidad que es su vecina? Estamos contiguos a 200, 300 metros. No, a nadie se le ocurre decir, oye, vamos a poner orden aquí en este ejido, a ponerlo como ejemplo a nivel nacional para que se diga que hay una vecindad correcta entre la autoridad, que somos muchos, y un ejido de pobladores ejidales, campesinos, para ponerlo como ejemplo. Vamos a dedicarle 20, 30, 40 efectivos para poner esto como muestra y vamos a sanearlo. Eso no se le ocurre a nadie. ¿Por qué no lo hacen? Pues digo, agarra unos modelos de lo que ve que cree uno que está funcionando, pero el presidente de Salvador lo dijo, o sea, arreglen un pedacito y luego otro y pueden arreglar todo, pero no arreglan absolutamente nada. Yo quisiera conocer
y se los digo a los que han sido alcaldes panistas, díganme un municipio donde un alcalde panista haya querido poner orden, que no pueden poner orden, carajo, y hacer que la ciudadanía viva tranquila, con la autoridad, con el monopolio de la fuerza y todo eso, no pueden enfrentarse. Te lo voy a decir por qué. En mi comunidad lo que me dicen es, Enrique, ahí en el cuartel viven tenientes y capitanes que les cobran a todos los malandros de aquí. Y por eso no pasa nada. Y eso es a nivel nacional. Así está pasando. Y nadie dice nada. Somos sumisos ante esta situación. Esa es la realidad de nuestro país. Coincido plenamente con tu apreciación, Enrique. De hecho, yo tuve ese tiempo la misma inquietud y se lo planteé, había varios distintos momentos a varios jefes de regiones y zonas militares. Normalmente, las comunidades rurales, las colonias que son vecinas de alguna zona militar, tienen una alta incidencia delictiva. Es algo inconcebible. En la periferia, en el perímetro de una zona militar, tenemos colonias de alto nivel de consumo de drogas ilícitas, de altas tasas de homicidio, de robo de vehículos. Pareciera que la presencia militar no inhibe, sino que al contrario, es un factor que propicia este tipo de actividades y de prácticas. En la delegación Iztapalapa de la Ciudad de México hace algunos años se estableció la base de la que fue entonces la Policía Federal Preventiva y era con el objeto de que la delegación de mayor criminalidad de la Ciudad de México tuviera la Academia de Policía de Formación, la Academia de Formación Policial de la Policía, de la PFP, como una especie de ejemplo, un contraejemplo. Pero en efecto, lo que tú comentas es totalmente cierto. Eh, ¿Qué es lo que ocurre? Se acumulan varios actores. En el caso de los militares, eh, ellos argumentaron durante mucho tiempo que no podían intervenir en delitos del fuero común porque no tenían atribuciones legales. Ahora ya las tienen, la Guardia Nacional tiene esas facultades y ellos son militares. Después se mencionó también en muchas ocasiones que al ir a enfrentar a las bandas de las colonias que son vecinas de los ejidos, colonias, comunidades vecinas de una zona militar, se iba a enfrentar y confrontar a la población, porque esto implicaba una presencia, patrullajes, rondines, detenciones y eventualmente violaciones a los derechos humanos, y los militares no querían ser vecinos incómodos para todos estos grupos del narcotráfico. Y finalmente, la causal que tú mencionas, que muchos grupos de narcotráfico, una vez que se establece un cuartel militar, que llega un nuevo comandante a alguna zona, a alguna región, pues se apersonan y llegan a entendimientos y a cambio de una cuota mensual les permiten continuar con la actividad ilícita. Enrique, esto es lamentablemente cierto en tu tierra, Coahuila, en la Ciudad de México, en Sinaloa, en Jalisco y en varias regiones del país, lamentablemente. No tenemos remedio entonces como país, definitivamente. Yo creo que sí, tendríamos que tomar decisiones de largo plazo, pero no las que se están tomando hasta el momento. Gracias, David. Adelante, Toño Paz. Sí, una pregunta, sí, gracias. Una pregunta muy sencilla. Yo he notado al gobierno de Jalisco omiso, ausente, como que entregó todo al gobierno federal. ¿Cuál es tu opinión? Sí, completamente. El gobernador Pablo Lemos, ante la posibilidad de que haya un juicio, se siente en el banquillo de los acusados Enrique Alfaro. Enrique Alfaro, a diferencia de otros gobernadores, dio la pelea y no le entregó la gubernatura del estado a Morena. El gobernador Enrique Alfaro se la jugó al final por su sucesor, por Pablo Lemos, por mantener a MC como el partido dominante. Eso no ocurrió así en otras entidades del país, como Oaxaca, el Estado de México, en el que los gobernadores terminaron pactando con Morena y muchos de ellos obtuvieron como beneficio una embajada, un consulado en el exterior. Entonces me parece que Pablo Lemos lo que hace está oliendo que pudiera haber una persecución en contra de Enrique Alfaro y que finalmente decide asumir una postura de brazos caídos, de no respaldar las acciones de su antecesor ante la perspectiva de que se emita en algún momento una orden de presentación o una orden de captura
en contra de Enrique Alfaro por todos estos hechos. Se trata de dejar que las cosas fluyan, dejar que el gobierno federal se haga cargo, dejar la investigación hasta donde está, en lo poco que ellos pudieron avanzar, aparentemente por una alianza cómplice con el cártel Jalisco Nueva Generación, y me parece que Pablo Lemos poco a poco irá deslindándose, embarcándose del gobernador Enrique Alfaro, y de ahí esta postura que tú bien reseñas y con la cual yo comparto. Bueno, gracias. Gracias, David. Oye, a ver, la Guardia Nacional, para efectos de lo futuro, David, la Guardia Nacional tiene 132,000, 133,000 miembros, de los cuales la mayor parte vienen de la Secretaría de la Defensa Nacional. Fue creada a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Hasta ahí se supone que con ese cuerpo íbamos a hacer algo completamente distinto. Sin embargo, tenemos un secretario, sin embargo, la Guardia Nacional está adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional, o sea, les paga la Defensa Nacional, el mando es militar, o sea, el mando es del secretario de la Defensa Nacional. Y por otro lado, tenemos un secretario de Seguridad Ciudadana, que es Omar García Harfuch, es decir, en realidad, ¿a quién defiende la Guardia Nacional? ¿A quién obedece la Guardia Nacional? Porque en términos de adscripción y de administración, pues son de las cosas que no han quedado claros en términos de la política criminal, y eso nos hace ver a un secretario muy activo porque le dan mucho foro, especialmente ahora que ha retomado incluso la estrategia de seguridad pública de los decomisos, de los la captura de grandes capos, en fin, lo que se había juzgado durante tanto tiempo. ¿Qué pasa en este país, David, en donde la rendición de cuentas ahí no está, llamémosle, tan ligada con la transparencia de los datos? Porque finalmente, ¿quién respondería por lo que no está haciendo la Guardia Nacional en materia de combate al narcotráfico? Sí, hace un momento les comentaba, creo que me faltó profundizar, qué bueno que me hace este cuestionamiento, Adrián. En el papel, la Guardia Nacional sí depende de su comandante, y a su vez la Guardia Nacional depende de la Secretaría de la Defensa. Sin embargo, la presidenta Claudia Sheinbaum ha generado una serie de propuestas de modificaciones en el marco legal para crear la figura de SAR en materia de seguridad, no con ese nombre, pero con todas las atribuciones, con todas las capacidades que se le está dotando al secretario de Seguridad Pública, en este caso Omar García Harfuch. Lo que se hace en los hechos es poner por encima del mando militar un mando civil, el de Omar García Harfuch. Me queda claro que para Claudia Sheinbaum, Harfuch es el personaje de mayor confianza, de mayor cercanía, de mayor lealtad. Y los militares, que como suele suceder con frecuencia, pues se resisten a aceptar civiles en la mesa y aceptar directrices de personas que no tienen un origen castrense. Por la vía de decretos, incluso modificando el marco constitucional, Claudia Sheinbaum trata de poner a Omar García Harfuch por encima del mando militar. Y lo que tenemos actualmente es una jerarquía. Por un lado, Omar García Harfuch, con una secretaría, con un presupuesto, y con una nueva grupo de élite que está conformando a cargo del SCOP, que está circulando de este nuevo grupo de élite de operaciones especiales que está generando Omar García Harfuch. Y por otro lado, existe el mando militar, que sigue con su propia dinámica, con su propio presupuesto personal, uniformes, armas, estrategias. Entonces tenemos un gabinete de seguridad partido. Por un lado, María Zaha, con el respaldo de la presidencia, y por otro lado, los militares, la Guardia Nacional, la Marina y la Sedena, que tienen su propia estrategia y su propio combate a las estructuras criminales. Lo que trata de hacer la presidenta Claudia Sheinbaum, si lo entiendo bien, es tratar de establecer una línea de comunicación entre ambos bandos, pero no veo cómo doblegar el orgullo militar. No veo cómo puedan someterse a instrucciones de Omar García Harfuch. Y como suele suceder en varias cosas en la vida, pues varios cocineros echan a perder el caldo. No se ha podido consolidar una figura de supersecretario. No digo yo, él mismo lo ha filtrado con columnistas afines a los cuales les pidió que filtraran, dieran a conocer esta problemática que él vive. Falta de presupuesto. Los militares no le han entregado el mando de instalaciones, no le dieron armas, no le dieron parque, le han negado atribuciones. La propia Fiscalía General de la República no le comparte
dictámenes periciales, datos de las carpetas de investigación. Es todos unidos contra Harfuch. Por otra razón fácil de comprender. Harfuch no solo es secretario de Seguridad Pública de México, desde hace rato es precandidato nuevamente a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México y muy probablemente, de acuerdo con las encuestas, un potencial candidato de Morena a la presidencia de la República. Entonces, cuando tenemos un secretario que además de tener estas funciones muy complicadas de seguridad pública, aparte tiene una agenda política, pues es difícil que él pueda cumplir a cabalidad esta función. Es algo como lo que hacía en Marcelo Ebrard en su momento. Él era precandidato, era secretario de Relaciones Exteriores, pero también precandidato de Morena a la presidencia de la República. Entonces, para tener el respaldo de Washington, Marcelo Ebrard hizo muchas concesiones a los americanos que no se habrían hecho en el caso de que él no fuera precandidato a la presidencia. Pero esto no es nuevo en la política mexicana. El propio Carlos Salinas, siendo secretario de Programación y Presupuesto, llegó a acuerdos con la Casa Blanca en su momento para tener el respaldo de Washington en esta disputa que tuvo con Jesús Silva Herzog por la pelea de la nominación del PRI a la presidencia de la República. Tener un secretario de gabinete que tiene un proyecto político lo hace sumamente vulnerable. Harfuch seguramente tomará decisiones muy difíciles, pero estoy seguro que no tomará aquellas en materia de seguridad que afecten su propio proyecto político. Siempre tendrá ese techo de frenarse ante la posibilidad de afectar su proyección como precandidato a algunas de las dos posiciones que acabo de mencionar, como sucesor de Clara Brugada en la Ciudad de México o como eventualmente sucesor de Claudia Sheinbaum en la presidencia de la República. Gracias, David. Adelante, licenciado Juan Antonio García Villa y después Memo Galán. Buenas noches a todos. Me da mucho gusto tener la oportunidad de saludarlos. Yo recuerdo que a principio de la década de los 90, cuando esta realidad que ahora padecemos en México era en Colombia un gravísimo problema, decíamos en México que era necesario evitar que México se colombianizara. No estoy seguro, pero creo que ahora este problema no es en ese país como lo resentimos en México. Se comentó hace unos momentos que es un problema que tendrá solución en el largo plazo. De ser así, ¿cómo pudiera medirse cuándo se toca fondo? Es decir, a partir de cuándo, en qué momento y bajo qué circunstancias hemos llegado a lo peor para empezar a mejorar. Si Colombia lo pudo lograr, o cuando menos razonablemente salió de ese infierno, y no creo, y no lo hizo así de muy largo plazo, porque como decía Keynes, en el largo plazo todos vamos a estar muertos. Eso no es forma de atender un problema y más de esta magnitud, porque si no tiene solución, sino de continuidad, de que va creciendo y nunca se va a resolver, pues yo creo que no es futuro. Entonces se tienen que establecer bases, cuáles son, cómo lo hicieron en Colombia, cómo le han hecho en ciertas regiones de Italia para que se termine esto. Gracias. Gracias, Juan Antonio, coincido con tu comentario. ¿Qué es lo que ocurrió en Colombia? Pues allá se tocaron fondo. ¿Qué es lo que pasó con Pablo Escobar? Pablo Escobar empezó a dirigir sus ataques en contra de los hijos de la élite político-empresarial de Colombia. Incluso hubo novelas célebres como la de Gabriel García Márquez, donde se enseñó él cómo Pablo Escobar tomó la determinación de enfrentar al Estado colombiano, a la élite política colombiana, secuestrando, asesinando a los hijos de la juventud dorada de la élite político-empresarial de Colombia. En paralelo hubo una serie de ataques con bombas en las calles de Bogotá, de Medellín, de Cali, el asesinato, magnicidio de candidatos presidenciales, el asesinato también de directores de medios de comunicación muy importantes en su momento en Colombia. Hubo una alianza de los grupos de narcotráfico, de los grupos paramilitares, el cártel de Cali, los grupos guerrilleros
para enfrentar al cártel de Medellín, una intervención decidida de la DEA, una transferencia de muchos millones de dólares del gobierno de los Estados Unidos en el así llamado Plan Colombia, un presidente César Gaviria sensato que dio marcha atrás en la estrategia de extradiciones, sabiendo que esto había detonado esta guerra del Estado colombiano con los así llamados extraditables, que tomó la determinación de enfrentar a los americanos y siendo él un presidente de derecha, hacerles entender que extraditar narcos colombianos provocaba muchas muertes en su país de origen. Implicó que Colombia dedicara 12 puntos de su Producto Interno Bruto para Procuración de Justicia y Seguridad Pública. México solo invierte entre el 5 y 6%, es decir, la mitad. Implicó, por supuesto, que la derecha colombiana aceptara que tenía que haber reivindicaciones para frenar la insurgencia armada, porque se dio una colaboración entre las guerrillas de izquierda y los grupos del narcotráfico. Colombia tocó fondo, en efecto. En México todavía no llegamos a esos extremos, pero pues para allá vamos. Y tal y como lo dijo Viviana Ríos en un libro de reciente aparición, que es coincidente con lo que estamos mencionando, creo que lo único que realmente movería a las élites políticas y político-empresariales en México sería que el narcotráfico lanzara ataques en contra de dicha élite. Si lo vemos bien, Morena se ha beneficiado electoralmente del clima de inseguridad. Todos estos años de la 4T, este sexenio, pues no le fue nada mal a Morena. Le permitió erosionar a los gobernadores del PRI, del PAN, del PRD y arrebatar esas gobernaturas. Hubo un incremento de la votación de Morena exponencialmente en todo el país. Ellos iniciaron gobernando, si no me equivoco, 3 o 4 estados y terminaron gobernando más de 2/3 partes de todos los estados del país, teniendo casi mayorías aplastantes en el Senado, en el Congreso Federal. Morena se benefició del clima de inseguridad. No hay un incentivo político para que Morena haga un viraje importante en la estrategia de combate al narcotráfico. Incluso los grupos de narcotráfico colaboraron con varios proyectos políticos de líderes de Morena. No lo digo yo, está en los documentos de Sedena, en donde se documentó la vinculación del gobernador de San Luis Potosí, el gobernador de Morelos, el gobernador de Michoacán, el gobernador de Sinaloa, el gobernador de Tabasco, en su momento Adán Augusto. No lo digo yo, lo dice el propio Javier May, gobernador de Morena, que acusa a Adán Augusto de haber colaborado, gobernador de Morena, en Tabasco, de haber colaborado con el grupo conocido como La Barredera, o con el Cártel Jalisco Nueva Generación. Entonces, en México no hay todavía esos incentivos políticos de narcoterrorismo para que se hagan ajustes en la estrategia de seguridad. Me parece que lo que están, y si lo vemos bien, la presidenta Claudia Sheinbaum goza de altos niveles de popularidad y pareciera que va a haber carro completo en las elecciones de Veracruz y Durango este año. Entonces, en ese contexto, percibo que todavía no hay condiciones en México como para que el gobierno federal asuma las decisiones que se deben de tomar. El único factor de cambio que está movilizando y cambiando la ecuación, pues no está en México, es Donald Trump, que debido a una agenda doméstica, debido a un signo ideológico de extrema derecha, es el único que realmente está haciendo algo por cambiar esta lógica perversa que existe en el país de solapar la actividad criminal. Y él lo hace por razones también totalmente criminales, de racismo, de corregir el déficit comercial que tiene Estados Unidos con México, de confrontar, de cumplir su avance electoral, se comprometió a reducir las muertes por la ingesta de fentanilo en los Estados Unidos. Es decir, no porque seamos santos de su devoción, sino por razones completamente egoístas. Donald Trump es el único agente de cambio que está operando de manera exitosa en México para mover la estrategia de seguridad del gobierno federal en un sentido diferente al que ellos habían planeado. Así es, David, y además en el sentido mismo que se estuvo criticando mucho y que los hizo llegar al gobierno ahora. Adelante, Memo.
Sí, gracias, Adriana. Es en relación a una noticia que escuché de hace como una semana en que se decía que se había permitido el ingreso a México de 150 elementos, no sé si son militares, si son agentes de la CIA, de la DEA, que ingresaron aquí a México y con objeto de capacitación. Esta capacitación no sé si la coordina García Harfuch, la Marina, el Ejército, la Guardia Nacional, y no sé si realmente sea para capacitación o bien a desarrollar alguna actividad específica. Y dentro de este mismo tema, el tema de Zacatecas, del laboratorio que se encontró recientemente en Zacatecas, tiene que ver con estos 150 elementos. Gracias. Hay un incremento de la colaboración de México-Estados Unidos que tiene varias facetas. Una de la que tú bien señalas, Memo, el arribo de más elementos de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, que en teoría dicen que vienen a capacitar o a capacitarse, también de elementos de las Fuerzas Armadas mexicanas que están viajando a los Estados Unidos por el mismo fin. Pero en paralelo, el sobrevuelo de drones en espacio aéreo mexicano, de aviones tripulados, que lo que hacen es muy sencillo, ya lo viene haciendo desde hace años, pero cada vez de manera más abierta y de manera más frecuente. Todas estas tareas son de colaboración, de fortalecimiento y de falta de confianza del gobierno de los Estados Unidos hacia las autoridades mexicanas. ¿Qué es lo que hacen los norteamericanos? Realizan la geolocalización de cargamentos narcotraficantes de alto perfil. No confían en las autoridades mexicanas para que ellos realicen los operativos de captura o los decomisos. En eso se sintetiza esta intervención unilateral para la captura y extradición del Mayo Zambada, realizada por efectivos y agentes norteamericanos de principio a fin, sin la colaboración del gobierno de México. Entonces, el gobierno de los Estados Unidos lo que hace es presionar al gobierno de México para que se acepte más presencia de agentes de la DEA, integrantes del Ejército de los Estados Unidos, del FBI, de la Homeland Security, más drones, buques de la Armada de los Estados Unidos, aviones F-16, con el objeto de recabar información de inteligencia y acompañar los operativos de captura de las Fuerzas Armadas mexicanas para garantizar la detención de narcotraficantes o la incautación de cargamentos. Es muy probable, como tú me señalas, que el desmantelamiento de este narcolaboratorio en Zacatecas haya sido debido a presiones de los norteamericanos. Pero también es evidente que los narcotraficantes supieron a tiempo de que se iba a dar esta intervención, porque a pesar de que se hicieron estos decomisos impresionantes en toneladas de precursores químicos, no hubo un solo detenido, no se disparó una sola bala, no hubo nada para la cantidad de personas que estaban operando en ese laboratorio de manera regular. Es imposible que no detuvieran a ningún técnico laboratorista, barrendero, nadie es detenido, lo que indica pues que quienes operaban el centro se enteraron a tiempo que iba a haber un operativo, lo que nos hace suponer que quizá se trató de una entrega pactada, es decir, que para satisfacer la ira de Washington, para amortiguar esa molestia, están entregando ciertos cargamentos, ciertos colaboratorios, con el objeto de que también el gobierno de México se cuelgue la medalla. Yo no he visto nunca a un narcotraficante entregar su riqueza, sus propiedades, su infraestructura de manera voluntaria. Más bien me parece que fue una entrega pactada. Gracias, David. César, ¿quieres preguntar o me imaginé? No, adelante. Ok, oye, David, yo solo quisiera para cerrar, porque veo que no hay más preguntas, pero para cerrar, se ha discutido muchísimo sobre la, llamémosle, facultad legal de este gobierno de atender o no el caso concreto de Teuchitlán, como muchos otros casos en materia de narcotráfico, ¿no? Y en el pasado toda la culpa era del presidente en turno, en el presente toda la culpa es de los gobiernos estatales.
Hay por lo menos un anuncio de la presidenta decir que iba a mandar algunas modificaciones. Tú has hablado de algunas de ellas que puede mandar para efectos de la configuración nueva de la Secretaría de Seguridad Pública, pero hay por lo menos 5 ordenamientos que le darían las facultades y que tendría que estar aplicando el propio gobierno federal para el combate al narcotráfico y evidentemente estos grupos criminales como los está dando. La Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. En el caso concreto de trabajo o servicio forzado, está la Ley General contra la Trata de Personas, artículo 22, ¿no? De las organizaciones criminales. Está evidentemente la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos cuando se involucran en asuntos de esta naturaleza. Está la Ley General de Desaparición Forzada del 2017, que por cierto, y cometida por particulares, esa nos tocó todavía discutirla a tu servidor y a algunos otros compañeros con los que hemos tenido la oportunidad de trabajar. Por lo menos estos 4 ordenamientos que te estoy diciendo y evidentemente muchos otros más que están ahí planteados. ¿Qué hacer con una narrativa que basa todo primero en el aventar culpas a donde sea, o sea, escupir al cielo, y el segundo tema en decir que todo se va a arreglar con reformas estructurales, ¿no? O sea, la reforma de X, la reforma de Y, la reforma de reforma, y la verdad es que lo que no se hace es aplicar lo que está ahí, que estamos hablando de una letra muerta. ¿Qué hacer ante eso nosotros, desde este lado de la exigencia y la denuncia ciudadana? Coincido plenamente con tu comentario. Ya existe un marco legal imperfecto quizá, con adecuaciones que se tendrán que realizar sin duda, con realidades que no se habían contemplado al momento de generar estos proyectos, iniciativas de ley, todo este andamiaje jurídico, sin ninguna duda tengo claro. Pero lo que no se hizo, hubo por un lado un fortalecimiento del marco jurídico, pero no hubo un fortalecimiento de las capacidades institucionales, ni de presupuesto, ni de personal, ni de capacitación. Entonces, todo lo que está en el papel, pues prácticamente no se llevó a la práctica porque no había presupuesto para aplicarlo. No había instituciones. Carla Quintana, la Comisionada Nacional de Búsqueda, fue obligada a renunciar cuando se negó a reducir el número de personas desaparecidas que ella ya tenía registradas. Alejandra Encinas fue partícipe también de esta operación de maquillaje de cifras. Entonces, lo que veo es una falta de presupuesto, falta de voluntad política, falta de incentivos, y poco a poco los colectivos de búsqueda de personas conformados por las esposas, madres, hijas, parejas de las personas desaparecidas están generando una bola de nieve de presión mediática inigualable, muy valiente, valerosa, porque además sin preparación, sin recursos, arriesgando la vida porque ya son blanco de los ataques de narcotráfico, están generando esta dinámica. Si tenemos esta discusión sobre el rancho Izaguirre, no fue debido a una investigación de Gers Manero, ni tampoco a una revelación dada a conocer en la conferencia mañanera, ni tampoco a una investigación periodística. Se trató de una investigación realizada por colectivos que en una transmisión en Facebook Live dieron a conocer todos estos horrores que había en este rancho llamado Izaguirre. Entonces, creo que lo que le tocaba hacer la sociedad civil ya lo está haciendo. ¿Hace falta más? Pues claro, sí hace falta mucho. Que nos sumemos a los colectivos de búsqueda, que nos sumemos a esta movilización digital, que nos sumemos a todos los académicos, defensores de derechos humanos, que de manera autónoma, sin interés político partidista, están incrementando esta presión en contra de los gobiernos para dar a conocer estas atrocidades que se dan. El Cártel Jalisco, de manera involuntaria, en este video que generó para negar su participación en este centro de exterminio, generó un efecto contrario, provocó una ola de indignación por parte de la sociedad mexicana, que de por sí no tenía un buen concepto del Cártel Jalisco, pero ahora mucho menos con esta narrativa falsa de tratar de deslindarse de un espacio, un rancho que ellos claramente montaron y claramente estaban conduciendo. Entonces, lo que tenemos que hacer es nuevamente salir a las calles, Adriana, protestar de manera digital, manifestarnos. Ya ahorita se puede hacer con distintos canales, distintas vías, hacerle sentir al gobierno una presión, una inconformidad frente a la manera en la que atienden estas problemáticas. Creo que lo que tenemos que hacer poco a poco, que también está subiendo, es un despertar ciudadano. Todavía es insuficiente. ¿Por qué tenemos personas movilizándose, dando a conocer estos hechos? Porque fueron tocadas directamente con la desaparición de un ser querido, con alguien que ya no llegó a su mesa
un familiar que ya no está con ellos. Entonces, me pesa mucho decirlo, pero en América Latina eso es lo que dio vida a movimientos como el de las Madres de la Plaza de Mayo, por ejemplo, o el movimiento que finalmente se convirtió en movimiento político en Chile, o de organización civil en El Salvador o en Guatemala. Un grupo de personas que se sienten afectadas por la acción gubernamental o la falta de acción y que finalmente deciden tomar cartas en el asunto. Yo creo que como los grupos del narcotráfico son insensibles y se mantienen en esta vorágine, en esta rueda de muerte, cada vez, poco a poco, más integrantes de la sociedad mexicana serán tocados por la violencia del narcotráfico. Medios de comunicación, defensores de los derechos humanos, colectivos de búsqueda de personas, organizaciones no gubernamentales, serán triturados lamentablemente por esta rueda del narcotráfico de muerte, y solo así es como poco a poco empezará a haber mayor movilización social. Me pesa mucho decirlo, pero este ha sido el camino que han seguido otras sociedades que se enfrentaron de manera victoriosa al narcotráfico. El asesinato de un primer ministro en Italia, combatida la mafia napolitana, combatida la mafia italoamericana en los Estados Unidos, el asesinato de una periodista en Irlanda del Norte, son hechos que sembraron a las sociedades que decidieron enfrentar al narcotráfico. Entonces, poco a poco estamos encontrando ese momento, ese punto de inflexión. Ojalá se dé pronto en México, pero para que eso suceda, seguramente las cosas se van a poner todavía un poco peor, Adrián. Así es, querido David. Oye, pues muchísimas gracias por esta plática. Nos queda un largo camino por recorrer todavía. Creo que bien lo planteas, lo que haga la sociedad civil en los siguientes meses será importante, pero también lo que hagamos quienes militamos en el partido para exigencias internas, tanto en el sentido de nuestra reorganización o en su defecto también las denuncias y exigencias extras que podamos hacer serán de gran ayuda. México pasa momentos complicados, pero como bien lo dices, hay otras sociedades que lo han logrado resolver en la medida de lo posible. Esperemos que para México este tema no tarde mucho, porque sí es un tanto doloroso, es un tanto frustrante y por supuesto está marcando muchísimo a las nuevas generaciones. Las generaciones que están por venir no están ni construyendo su futuro y están, por el contrario, enterrando muchos de sus aspiraciones y sus sueños. Así es que ojalá y las cosas sean mejor. El día de mañana estaremos subiendo tu plática a las redes sociales. Para quienes no la han visto, les vamos a pedir que por favor nos ayuden a difundirla. Es importante que nos estemos enterando todos de lo que sucede y no me queda más que reiterarte mi agradecimiento, David, como siempre, por tu generosidad de poder conversar con nosotros, con los amigos del país que están hoy conectados aquí y con los que estaremos compartiendo tu conversación. Muchísimas gracias y gracias a todos los que se conectaron. Gracias, Adriana. A todos los asistentes, Bye. un abrazo. Muchas gracias. Magnífica plática. Saludos, buenas noches. Gracias. Muchísimas gracias a todos. Saludos. Especialmente a ti, Adriana, por promover esto. Qué bárbaro. Excelente plática. Adiós. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Gracias. Bendiciones, Nos saludamos Adriana. la próxima semana. Gracias por todo. Aquí estaremos. Gracias, Buenas noches a bye. todos. Invitación. Buenas Muchas noches gracias por a toda la todos. participación. Mucho gracias. Gracias. Buenas Buenas noches. noches. Nos vemos, Ana Luz. Buenas Nos noches. vemos, Hasta luego. Lupita. Bye. Nos Buenas vemos. Bye. Luis Hasta luego, Javier, nos tocaya. vemos. Maru, gracias. Gustavo, Bye. siguiente, nos Gracias. Bye vemos. bye. Juan Antonio, nos estamos Gracias a hablando, todos. licenciado Juan Antonio, muchas gracias. Buenas Nos noches. vemos. Un abrazo, Juan Nos vemos, Antonio, mi de aquí querido de Andrés. Tijuana. Gracias a todos. Gusto en saludarles a todos. Abrazo. Toño Romero, cuídense mucho. Gracias, Ahí estamos en Adriana. contacto. Gracias. Buenas noches. Que Y descansen. Gracias. anímense, los veo muy tristes a todos. Anímense. Gracias. Cuídense, Con mi esta de cuídense. Morena. Un fuerte No manches. abrazo. Un Gracias, fuerte abrazo Adriana. a todos. Cuídense, gracias. Vale, adiós, Adriana. Hasta luego, mi querido Adrián. Hasta luego. Bye, bye.